¿Cuántas veces has sentido que el mundo te aplasta, que cada traición, cada decepción, cada golpe de la vida te deja más débil? Maquiavelo te habría dicho, no sufras, aprende. No llores, observa. No perdones, evoluciona. Introducción poderosa. Hoy vas a descubrir el pensamiento más brutal y liberador de Maquiavelo, cómo convertir el dolor en poder, y cómo llegar a un punto donde nada ni nadie vuelva a afectarte jamás. Este no es un mensaje de frialdad, sino de inteligencia emocional despiadada. Es aprender a ver el mundo como es, no como quisiéramos que fuera. Porque mientras otros se derrumban por las emociones, tú aprenderás a dominar las tuyas y a usarlas como armas. Si estás listo para dejar de ser la víctima del sistema, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje donde la filosofía de Maquiavelo se convierte en estrategia para la vida real. Prepárate, porque después de este video, ya nada ni nadie volverá a tener poder sobre ti. El despertar del frío intelecto. Dicen que la primera vez que la vida te rompe, no lo olvidas jamás. No importa si fue una traición, una humillación o una pérdida, ese instante en que confiaste y te fallaron, se queda grabado como fuego en la memoria. Maquiavelo no veía esos momentos como tragedias, sino como lecciones de poder. Para él, el dolor era un maestro, y quien no aprende de él, está condenado a repetir su debilidad una y otra vez. Cuando el príncipe cae, no llora. Analiza. Mira quién lo traicionó, por qué lo hizo y qué señales ignoró. El verdadero error no está en ser herido, sino en volver a confiar ciegamente. Maquiavelo nos enseña que el corazón debe obedecer al intelecto, no al revés. Porque quien gobierna con el corazón, está destinado a ser manipulado por quienes saben cómo romperlo. El mundo no premia la bondad ingenua. Premia la inteligencia disfrazada de calma, la frialdad que actúa cuando todos pierden el control. Maquiavelo decía que el miedo y el respeto son más estables que el amor, porque el amor depende de la voluntad ajena, pero el respeto nace de la fuerza que proyectas. Y cuando aprendes a proyectar esa fuerza, nadie se atreve a tocarte. El primer paso para que nada ni nadie vuelva a afectarte no es endurecerte, sino entender la naturaleza humana. Todos actúan por interés, por miedo o por poder. Cuando ves eso, ya no te sorprendes. Cuando lo aceptas, ya no te duele. Y cuando lo dominas, te vuelves libre. El despertar comienza cuando dejas de buscar justicia emocional, y comienzas a observar el juego desde arriba. En ese momento, dejas de ser una pieza, y te conviertes en el jugador. El arte de transformar el dolor en poder. El dolor, para la mayoría, es una herida. Para Maquiavelo, era una herramienta de refinamiento. Mientras otros se lamentan, el que observa en silencio se fortalece. Porque el sufrimiento no destruye a quien lo entiende, solo a quien lo teme. Maquiavelo vivió en una época donde las alianzas eran traiciones disfrazadas, y la palabra lealtad se usaba solo hasta que el poder cambiaba de manos. Fue desterrado, humillado, olvidado. Pero en lugar de quebrarse, aprendió la lección más brutal del poder. Quien controla sus emociones, controla su destino. Esa es la primera gran transformación, de víctima a estratega. El que llora su dolor no lo domina. El que lo analiza, lo convierte en fuerza. Y esa fuerza, poco a poco, se convierte en un escudo invisible que te separa del caos de los demás. Cuando Maquiavelo escribió El Príncipe, no lo hizo desde la gloria, sino desde el exilio. Solo, traicionado, y con todo en su contra. Pero en ese vacío descubrió algo que pocos se atreven a mirar. El poder no está en la posición que ocupas, sino en la capacidad de mantenerte frío cuando el mundo arde. La gente cree que la fortaleza nace de la rabia o del orgullo. Pero Maquiavelo sabía que esos son fuegos que consumen rápido. La verdadera fortaleza nace del entendimiento profundo del sufrimiento. Cuando ya no huyes de él, cuando lo miras de frente y dices, esto también me pertenece. Entonces el dolor deja de gobernarte, y tú comienzas a gobernarlo. Cada decepción se convierte en un manual de comportamiento humano. Cada traición te enseña quién actúa por miedo, quién por ambición, y quién por pura supervivencia. Y cuando logras ver eso con claridad, te vuelves inalcanzable. Porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la estrategia. El dolor, entendido desde la mirada maquiavélica, es una escuela secreta del poder. En ella aprendes a leer los gestos, a detectar las intenciones, a dominar el impulso. Y sobre todo, a construir una mente que no necesita aprobación, amor ni validación. Una mente que se basta a sí misma. El segundo paso para que nada ni nadie vuelva a afectarte es asimilar la frialdad como virtud. No como crueldad, sino como claridad.
El frío de la mente te permite ver lo que el calor del corazón te impide entender. Te da la distancia necesaria para actuar con precisión. Y te protege de los juegos emocionales de quienes aún viven gobernados por sus heridas. Así es como el dolor se transforma en poder. Cuando dejas de buscar consuelo, y comienzas a buscar comprensión. Cuando dejas de esperar justicia, y aprendes a moverte con estrategia. Cuando comprendes que cada golpe fue un entrenamiento. Y cada pérdida, una pieza más en la construcción de tu impenetrabilidad. El muro invisible, cómo construir una mente impenetrable. Llega un momento en la vida en que comprendes que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar lo que permites que te afecte. Ese es el punto en que comienza el verdadero poder. No en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. El mundo, decía, es un tablero de voluntades, un campo de batalla donde los ingenuos son devorados. El que reacciona con el corazón se vuelve predecible. Y el que se deja arrastrar por la ira o la tristeza, pierde el control. Por eso, el verdadero príncipe no muestra sus emociones, las administra. No porque no las tenga, sino porque sabe que quien te lee, te controla. La mente impenetrable no se construye de la noche a la mañana. Nace del silencio, de la observación y del autocontrol. Cada vez que alguien intenta provocarte y tú no respondes, colocas un ladrillo más en ese muro invisible. Cada vez que eliges pensar antes de actuar, otro ladrillo. Y cuando ese muro está completo, ya nada puede derribarte, porque las palabras, las críticas y las traiciones rebotan contra él sin dejar huella. El error de muchos es confundir frialdad con vacío. Ser frío no es no sentir. Es sentir sin perder el control. Es llorar por dentro, pero seguir mirando de frente. Es entender que tu energía es un recurso demasiado valioso para desperdiciarlo en quien no la merece. Maquiavelo creía que la mente debía ser como una fortaleza. Difícil de conquistar, imposible de leer, y siempre en calma ante el caos exterior. Porque el poder verdadero no está en quien grita más fuerte, sino en quien permanece en silencio mientras todos pierden la cabeza. Dominar la mente es el arte más difícil, pero también el más liberador. Cuando aprendes a no reaccionar, comienzas a observar. Y cuando observas con frialdad, descubres patrones que antes no veías. La gente muestra su debilidad en lo que defiende con más pasión. Y revela su miedo en lo que intenta esconder. Una mente entrenada sabe leer eso sin juzgar, sin opinar, solo comprendiendo. Y así nace la serenidad del estratega. Esa calma que desconcierta, que intimida, que confunde. Porque en un mundo dominado por las emociones, el que mantiene el control se vuelve una figura de poder. Y ese poder, aunque silencioso, es el más peligroso de todos. La mente impenetrable no necesita demostrar nada. No busca aprobación ni venganza. Solo observa, decide, y actúa con precisión quirúrgica. Mientras otros se consumen en el ruido de sus emociones. Tú aprendes a moverte en silencio, invisible, imperturbable, indescifrable. Ese es el secreto del muro invisible. No protegerte del mundo, sino elevarte por encima de él. Allí, nada ni nadie puede tocarte. Allí, finalmente, eres libre. El rostro del poder, cómo controlar la percepción de los demás. Todo poder comienza con una ilusión. Maquiavelo lo sabía mejor que nadie, no basta con ser fuerte, hay que parecerlo. Porque en el teatro del mundo, no gana el más noble ni el más sabio. Gana el que sabe interpretar el papel correcto frente al público adecuado. Desde las cortes renacentistas hasta las salas de poder modernas, la imagen ha sido la primera arma. El príncipe no mostraba debilidad ni furia, mostraba control. Incluso cuando estaba herido o acorralado, su rostro debía transmitir calma, dominio, inevitabilidad. Esa serenidad engañaba al enemigo, confundía al traidor y fascinaba a los fieles. Maquiavelo lo resumió en una frase brutal. Todos ven lo que parece ser, pocos sienten lo que eres. Y ahí está la clave del poder, manejar la percepción como un arte. Tu rostro, tu voz, tus silencios, tus gestos, todo comunica. Pero la mayoría vive sin conciencia de ello, regalando señales, emociones y debilidades a cualquiera que mire lo suficiente. El maquiavélico, en cambio, diseña su imagen como un escudo y como un arma. No se trata de fingir, sino de dirigir. De elegir conscientemente qué parte de ti mostrar y cuál ocultar. Porque el misterio genera respeto, y el respeto es el inicio del poder. Quien muestra demasiado pierde control. Quien mantiene el equilibrio entre claridad y misterio, domina la narrativa.
Cuando proyectas seguridad, los demás ajustan su comportamiento. Cuando muestras calma, la ansiedad ajena se doblega. Y cuando te mantienes impredecible, nadie puede manipularte. Eso es lo que Maquiavelo llamaba el rostro del poder. La máscara del dominio emocional. No una falsedad, sino una estrategia. Piensa en los grandes líderes de la historia, en los que sobrevivieron a guerras, complots y traiciones. Ninguno fue el más amable, pero todos sabían controlar cómo los percibían. Usaban su reputación como armadura. Y su silencio, como espada. El maquiavélico moderno aprende a hacer lo mismo. En la era de la sobreexposición, la discreción es poder. Mientras otros se exhiben para ser vistos, tú te vuelves selectivo con lo que revelas. Te conviertes en un enigma. Y un enigma siempre inspira respeto, curiosidad y miedo. Pero no basta con proyectar poder, hay que mantenerlo. Y eso solo se logra con coherencia. Tu presencia, tu tono, tus palabras deben ser una extensión de tu mente fría y tu visión estratégica. Si predicas control, muéstralo. Si hablas de fuerza, actúa con ella. Si quieres respeto, nunca reacciones impulsivamente. Así es como se controla la percepción. No cambiando lo que eres, sino controlando lo que los demás pueden ver de ti. Esa es la diferencia entre el que lucha por ser entendido y el que hace que los demás busquen entenderlo. El rostro del poder no sonríe sin propósito. No se justifica, no se explica. Solo observa, actúa, y deja que los demás hablen mientras él se mueve con elegancia calculada. Porque el verdadero dominio no necesita proclamarse. Se percibe. Cuando aprendes este arte, ya no necesitas gritar tu valor, lo encarnas. Y entonces, inevitablemente, los demás comienzan a tratarte como aquello que proyectas. Una fuerza que no se puede manipular. Un espíritu que no se puede leer. Un ser humano que ya no puede ser tocado. El juego silencioso, cómo influir sin decir una palabra. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados. El verdadero poder pertenece a quien sabe guardar silencio. Maquiavelo lo entendía, el ruido distrae, la calma domina. El silencio es una herramienta, un campo de batalla invisible donde solo los que observan ganan. Imagina una sala llena de voces. Cada persona intenta imponer su idea, su ego, su importancia. Pero en un rincón, hay alguien que solo observa. No interrumpe, no discute, no busca aprobación. Sus ojos analizan, su mente calcula, y su silencio incomoda. Porque el silencio, cuando viene de alguien con presencia, pesa más que 1000 palabras. Maquiavelo sabía que el poder no siempre se ejerce con autoridad, sino con influencia sutil. El hombre que domina el arte del silencio no necesita imponer su voluntad. Basta con que los demás quieran complacerlo. Porque el silencio provoca curiosidad, y la curiosidad se transforma en poder. El que calla no es débil. El que calla mientras observa, estudia el alma del enemigo. Cada palabra ajena es una confesión. Cada reacción emocional, una grieta en la armadura del otro. Y mientras los demás revelan su mente, tú construyes la tuya como una fortaleza. El juego silencioso es el arte de influir sin tocar. Cuando dominas tu energía, los demás sienten tu presencia incluso cuando no hablas. Tu calma se convierte en una declaración, tu mirada en una orden, tu ausencia en un mensaje. El poder más elegante no grita, sugiere. Y en esa sugerencia, los demás proyectan lo que temen o admiran. El príncipe de Maquiavelo no imponía, inspiraba respeto con su compostura. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, y sobre todo, cuándo dejar que los demás se rebelaran solos. Esa es la esencia del dominio psicológico. No empujar, sino guiar con sutileza. No manipular abiertamente, sino sembrar ideas que los demás creen propias. Cada gesto puede ser un mensaje. Una pausa puede ser una estrategia. Una mirada puede significar poder o desaprobación sin necesidad de una sola palabra. El silencio no es ausencia de acción, es acción invisible. Y solo quien lo domina, puede influir verdaderamente. Cuando aprendes a jugar este juego, descubres algo fascinante. Ya no necesitas convencer a nadie. Los demás comienzan a adaptarse a tu energía, a buscar tu aprobación, a medir sus palabras frente a ti. Y eso ocurre no porque hables más fuerte, sino porque aprendiste a no hablar cuando todos esperan que lo hagas. Ese control desconcierta. Y en el desconcierto, tú tomas el mando. Porque el silencio genera incertidumbre, y la incertidumbre es la raíz del respeto y del miedo. Maquiavelo entendía que el poder real no consiste en dominar por la fuerza,
sino en crear una atmósfera donde los demás se autocontrolen frente a ti. Ese es el nivel supremo del dominio. Cuando tu sola presencia redefine las reglas del entorno. El juego silencioso no se trata de esconderse. Se trata de dirigir sin ser visto. De actuar sin dejar huella. De controlar la conversación sin decir una palabra. Porque cuando todos hablan, tú observas. Y cuando todos reaccionan, tú eliges. Y al final, solo el que elige conserva el poder. El poder de la distancia, cómo mantener el control emocional sin perder la humanidad. Llega un punto en la evolución del estratega en que la frialdad deja de ser un escudo. Y se convierte en una forma de libertad. Maquiavelo nunca quiso crear monstruos sin alma, sino mentes capaces de ver la realidad sin caer prisioneras de ella. Porque el verdadero poder no está en el corazón apagado, sino en el corazón que late sin gobernar tus actos. El control emocional no significa no sentir. Significa elegir cuándo y cómo sentir. El que domina sus emociones no las destruye, las redirige. Sabe cuándo mostrarlas, cuándo ocultarlas y cuándo convertirlas en energía creativa. Maquiavelo decía que el hombre sabio es dueño de su destino. Y ese dominio comienza dentro, en el territorio invisible del alma. Cuando aprendes a tomar distancia emocional, no te vuelves insensible. Te vuelves preciso. Dejas de actuar por impulso y comienzas a responder por estrategia. Ya no discutes con quien no puede entenderte. Ya no persigues lo que no te corresponde. Ya no mendigas afecto, aprobación o comprensión. Simplemente observas, entiendes y eliges. Esa distancia es una forma de poder. No poder sobre los demás, sino sobre ti mismo. Porque el que se domina internamente, ya no puede ser dominado por nadie. Y cuando llegas ahí, el mundo cambia. Las ofensas pierden peso, las decepciones pierden veneno. Y las pérdidas dejan de doler tanto, porque entiendes que nada te pertenece realmente. Solo tu mente. Solo tu calma. Pero hay un riesgo. Muchos, al descubrir el poder de la distancia, se aíslan completamente. Creen que deben extinguir su humanidad para ser fuertes. Y ahí es donde se equivocan. Porque el equilibrio no está en apagar el fuego, sino en aprender a contenerlo. Maquiavelo sabía que el frío absoluto mata la inspiración, la empatía, la conexión. Y un líder sin esas cualidades no gobierna, solo intimida. Por eso, el príncipe debía saber cuándo ser león, pero también cuándo ser zorro. Cuándo ser firme, pero también cuándo mostrar compasión. La mente domina, pero el corazón da dirección. El maquiavélico moderno entiende esta dualidad. No se trata de eliminar las emociones, sino de entrenarlas. De hacer que trabajen a su favor. La rabia se convierte en impulso. El miedo en previsión. La tristeza en sabiduría. Todo sentimiento puede transformarse en poder, si se canaliza con conciencia. La distancia emocional te permite ver el mundo desde arriba. Te da la perspectiva del jugador, no de la pieza. Desde ahí, comprendes que las ofensas son reflejos de inseguridades ajenas. Y que la mayoría de los conflictos no necesitan respuesta. Solo entendimiento y silencio. Y en ese silencio, descubres algo aún más profundo. El control total no es rigidez. Es fluidez. El agua no se resiste, pero tampoco se rompe. Fluye alrededor de los obstáculos, se adapta, se transforma. Y con el tiempo, erosiona hasta la piedra más dura. Esa es la enseñanza final de este capítulo. Mantén la distancia, pero no el vacío. Sé imperturbable, pero no insensible. Sé estratégico, pero no frío. Porque el poder que perdura no es el que domina por miedo, sino el que inspira respeto por equilibrio. El verdadero maquiavélico no destruye su humanidad. La moldea, la pule, la eleva. Y en ese punto de dominio interior. Cuando puedes mirar la vida sin alterarte. Cuando puedes sentir sin perderte. Cuando puedes actuar sin dudar. Nada ni nadie vuelve a tener poder sobre ti. El alma del estratega. Cómo alcanzar la libertad total. Después de haber dominado tus emociones. Después de haber aprendido a controlar tu mente y tu entorno. Llega el último desafío, liberarte de ti mismo. Maquiavelo enseñó cómo manejar el poder, cómo entender a los hombres, cómo moverse entre la traición y la mentira. Pero hay una verdad que pocos comprendieron en su filosofía, que el dominio más alto no es el político ni el social, es el dominio del propio ser. La mayoría pasa la vida intentando controlar el mundo externo. Luchan por respeto, por dinero, por estatus,
por reconocimiento. Pero quien ha observado el juego el tiempo suficiente comprende algo. Todo lo externo es fugaz. Todo lo que depende de otros, se disuelve. El verdadero poder nace cuando ya no necesitas probar que lo tienes. Ese es el punto en el que el estratega deja de jugar. Ya no reacciona. Ya no busca influir, ni ganar, ni ser temido. Solo es. Y esa simple presencia, tranquila y consciente, se convierte en el poder más puro que puede existir. Porque cuando ya no necesitas demostrar fortaleza, es porque te has convertido en ella. El alma del estratega no es fría, es clara. Ya no está atrapada en la emoción, ni en el ego, ni en el deseo de control. Es un estado donde la mente y el corazón se alinean. Donde el silencio no es arma, sino refugio. Donde el respeto no se exige, sino que emana naturalmente. Maquiavelo enseñaba que el hombre debía actuar como si el destino estuviera en sus manos. Pero el sabio entiende que el destino también fluye. Que hay una fuerza más allá del cálculo. La serenidad. Esa calma que no viene de la indiferencia, sino de la comprensión profunda. Comprensión de que nada es permanente. Que todo lo que sube, cae. Y que el único poder eterno es el dominio interior. El alma del estratega no teme perder. Porque ya no necesita poseer. No busca venganza, porque ya no siente ofensa. No necesita admiración, porque se basta con su propia certeza. Ese es el punto en el que el alma se vuelve libre. Cuando ya no depende de nada externo para sentirse completa. Y en ese estado, algo mágico ocurre. Tu sola presencia se vuelve un espejo. Los débiles sienten miedo. Los sabios sienten respeto. Y los perdidos sienten curiosidad. Porque has alcanzado lo que pocos logran. La invulnerabilidad del espíritu. Ya no hay máscaras, ni juegos, ni estrategias necesarias. Todo se simplifica. Hablas solo cuando es necesario. Actúas solo cuando hace falta. Y tu silencio, ya no es cálculo, sino paz. Ese es el final del camino maquiavélico. No la frialdad, sino la claridad. No la dominación, sino la libertad. Y cuando llegas ahí, descubres que el verdadero poder nunca estuvo en conquistar a los demás, sino en no ser conquistado por tus propios miedos. Nada ni nadie puede afectarte, porque ya no hay nada que puedan quitarte. Tu mente está firme, tu espíritu, en calma, y tu poder es absoluto. El renacimiento del poder, el momento en que nadie puede tocar tu alma. Todo lo que empieza con caos, termina con claridad. Así funciona la transformación de la mente. El dolor fue el maestro. La traición, el entrenamiento. El silencio, el campo donde aprendiste a escuchar tu propia voz. Y ahora, después de haber atravesado la oscuridad, despiertas en un lugar donde ya nada puede romperte. Maquiavelo escribió sobre príncipes, imperios y estrategias. Pero lo que en realidad estaba describiendo era el viaje del alma humana hacia su dominio total. El camino donde dejas de culpar al mundo. Y comienzas a construir el tuyo propio. Ya no eres el mismo. El que comenzó este camino buscaba respeto, fuerza, control. Hoy entiendes que el respeto se gana en el silencio. La fuerza se demuestra en la calma. Y el control no se ejerce sobre los demás, sino sobre ti mismo. Ahora eres el estratega que camina solo. Pero nunca vacío. Eres el arquitecto de tu mente, el guardián de tu energía. El que puede mirar el caos sin temblar. El mundo seguirá siendo el mismo. Las mentiras, las apariencias, la manipulación, la mediocridad. Pero tú ya no perteneces a ese ruido. Porque tu visión se elevó. Tu mente se templó. Y tu espíritu se volvió indestructible. Ese es el verdadero renacimiento. No un cambio de cuerpo, sino una mutación del alma. Te vuelves inmune a la opinión. Invulnerable al rechazo. Y libre de toda necesidad de aprobación. Ya no luchas por ser visto. Ahora, simplemente eres. Y esa simple existencia, firme y silenciosa, incomoda a los débiles y atrae a los fuertes. Has alcanzado el punto donde el dolor ya no duele. Solo enseña. Donde la soledad ya no pesa. Solo fortalece. Y donde el silencio ya no asusta. Solo revela. Ese es el estado más alto del poder según Maquiavelo. La serenidad del que ya no tiene miedo. Porque cuando no temes perder nada, nadie puede usar nada contra ti. Has conquistado el reino más difícil de todos, tu mente. Y desde ahí, nada ni nadie podrá volver a afectarte. El legado del estratega.
A partir de hoy, camina distinto. No con arrogancia, sino con presencia. No con miedo, sino con certeza. Observa el mundo, pero no te mezcles en su ruido. Responde cuando sea necesario. Y calla cuando tu silencio sea más fuerte que cualquier palabra. Tu mente es tu espada. Tu calma, tu escudo. Y tu visión, tu reino. Has renacido. Y ahora, el mundo te pertenece no porque lo controles, sino porque ya no te controla a ti. Si llegaste hasta aquí, no eres uno más. Eres parte de una nueva generación. La que piensa, observa y domina sin perder su alma. Suscríbete, porque este no es el final. Es el inicio de algo más grande. Una nueva serie donde las filosofías más oscuras de la historia se convertirán en armas mentales para conquistar tu destino. Calavera, nada ni nadie podrá detenerte, porque el poder ahora vive dentro de ti.